Bienvenido al video número 72 del curso de AutoCAD. En este video vamos a estudiar el tema de texturas y mapas dentro del editor de materiales. Ya conocemos la primera parte del editor. Podemos desplazarnos hacia los mapas utilizando esta barra de navegación que encontramos aquí al costado izquierdo. Simplemente haga clic sobre la burbuja y puede desplegar la barra hacia abajo, dejando el clic oprimido, o hacia arriba de la misma manera. Aquí encontramos las diferentes opciones que tenemos para los mapas. Me voy a ubicar entonces en los mapas, aquí los encontramos. Tenemos tres tipos de mapas: el mapa difuso, el mapa opaco y el mapa por relieve. El mapa difuso lo que nos crea es una textura muy suave, o vamos a agregar una textura muy suave a los materiales. El mapa opaco lo que hace es difuminar esa textura, y el boom map lo que crea es un relieve de la textura. Entonces, dentro de cualquiera de estos, tenemos dos opciones. La primera, los que vienen por defecto con el AutoCAD. Tenemos Checker, que nos ayuda para verificar y corregir cualquier textura, cómo se acopla dentro de las superficies. Tenemos lo que es, esto es digamos mármol, marble. Este es un acabado en mármol. Tenemos un acabado digamos irregular orgánico, conocido también como ruidoso. Este acabado que vemos acá es un aspecto motoso a manera de tela o paño. Tenemos tiles, que son lo que es las baldosas. Waves son olas. Y finalmente wood. Cualquiera de estas texturas las puede agregar a cualquiera de los materiales que tenemos ya creados. Si no va a agregar ninguna, simplemente déjelo en textura de mapa. Ahí no tenemos ninguna textura agregada. Existe también dentro de cada uno de los mapas la posibilidad de agregar una imagen. Una imagen puede ser de materiales, si eso es lo que queremos, como decir ladrillo, como decir materiales de baldosa, madera, diferentes tipos de acabado. Podemos agregarlo a través de una imagen. También podemos agregar imagen, digamos, de lo que sería el prado, la grama, imagen de un acabado en alfombra. Lo que queramos que tengamos en nuestro ordenador, podemos agregarlo como imagen. Estas mismas dos posibilidades las tenemos en los tres tipos de mapas: en el mapa difuso, en el opaco y en el de relieve. Vamos entonces a hacer un ejemplo ya aquí para que veamos en qué consiste y cómo podemos agregar diferentes tipos de mapas en nuestro proyecto. Voy a ubicar la vista NW Isometric. Voy a quitar lo que es la perspectiva, entonces voy a agregar aquí la navegación en 3D y voy a decir que me lo ubique en paralelo. Aquí ya tengo el proyecto en paralelo. Me voy a acercar aquí sobre este ejemplo. Voy a salir de este. Voy a darle exit. Para agregar los mapas debe ubicarse en cada uno de los materiales donde quiere agregar un mapa. Si quiere agregar mapa en muros, pues tiene que ubicar el material muros para luego así venir aquí a los mapas o a las texturas y ubicar las texturas que desea agregar a ese material. Así lo debe hacer con el resto, es decir, que debe navegar también dentro de los diferentes materiales para ir agregando las texturas. Si digamos se ubica aquí en pisos, va a tener luego que venir y navegar acá para ubicar los mapas de pisos. Eso lo debe hacer con cada uno de los materiales que quiera agregarle textura. Voy a hacer el ejemplo entonces aquí con el primero, que es muros. Voy a ubicarme en muros. Voy a llevar la burbuja hacia abajo para ubicar los mapas. Una vez tengo ubicados los mapas, voy a agregar un primer mapa para chequear cómo se comporta ese material con respecto a esa textura. Entonces el que voy a utilizar es Checker. Voy a hacer clic en Checker. Una vez hago clic en Checker, va a notar que la previsualización aquí dentro del editor de materiales cambia. Se ve como ajedrezado, color negro y blanco, en cuadrícula. Y de esa misma manera se tiene que ver en el viewport. En este caso no se ve igual porque debemos cambiar unos aspectos para que lo podamos ver como se ve aquí en la previsualización. Si no quiere ver en la previsualización la esfera, puede hacer clic aquí donde dice swatch. Esto no lo habíamos visto. Al hacer clic ahí y ahí hace swatch, y aquí tiene tres diferentes posibilidades. La primera es la que viene en cubo, la segunda es cilindro y la que estamos manejando, que es esfera. Si le hace clic aquí en el cubo, va a notar cómo aparece ya esa textura dentro de ese cubo. Puede manejarlo en esfera como quiera o en cilindro.
o en esta forma en cubo. De esta misma manera debe verse nuestra textura en nuestro proyecto, porque nuestro proyecto es ortogonal. Podemos notar que eso no está sucediendo. ¿Cómo modificamos eso? Lo primero que debemos hacer es cambiar la escala de esa textura. Despliegue la burbuja un poco más abajo. Aquí va a encontrar dos opciones más, una que es para luces y la otra que es para la escala del material y digamos la baldosa. Si no aparece desplegado este cuadro de diálogo, debe ser que está así, en esta forma. Simplemente haga clic aquí sobre estas flechas y le va a desplegar el cuadro de diálogo. Y aquí puede utilizar la escala que desee. Yo voy a modificar, digamos, la unidad de escala primero. Dice que ninguna, entonces yo la voy a ubicar en metros, que es la que hemos venido trabajando. Voy a hacer clic ahí en metros. Inmediatamente hace clic aquí en metros. En la visualización ya por lo pequeño no la veo, pero en la previsualización dentro del viewport sí ya la veo, que es lo que necesito, verla en el viewport para poder empezar a hacer las modificaciones. Esta textura puede ya tener una escala más aproximada a lo que quiero, pero lo que sí vemos claramente que está sucediendo en el viewport es que la textura no se ve de forma correcta con respecto a las superficies. Las superficies están totalmente ortogonales y la textura queda oblicua con respecto a las superficies. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede porque todos los muros que tenemos dentro de nuestro proyecto están unidos, incluso los que tienen pendiente. Entonces el AutoCAD hace una media proporcional y envía la textura para, en teoría, ubicarla de acuerdo a esas formas que tenemos de los muros. Para corregir esta situación debemos partir de un objeto, de una superficie base y luego darle esa textura al resto de los muros. Para que se entienda esto voy a hacer un ejemplo. Debo primero venir aquí a View en 3D, en 2D, voy a hacer clic ahí. Y lo primero que voy a hacer es separar, digamos, una cara de las que tenemos de nuestro proyecto. Voy a tomar la cara aquí frontal o el objeto frontal de la fachada del acceso al cuarto de ropas y lo voy a separar del resto de los muros. Voy a hacerlo con el comando Slice. Entonces voy a venir a Modify, operaciones en 3D, Slice, me dice selecciona objetos, entonces voy a seleccionar los muros. Yo tengo unidos todos los muros. Avanzo con el botón derecho del ratón. Voy a activar la orden por 3 puntos, es decir que voy a darle un plano por 3 puntos. Ubico el primer punto de mi plano, el segundo punto y el punto en la parte baja que me genera el plano totalmente vertical. Punto en la parte baja, aquí, hago clic ahí y él me va a decir que especifique el lado que quiero que quede. Como queremos que queden los dos porque no voy a eliminar ninguna de los dos objetos, simplemente le doy Enter para activar la opción Bot. Una vez le doy Enter ya tengo separado este muro, mire aquí me acerco al muro, ya está separado del resto. Lo que debo hacer en este momento es modificar el material, es decir, me voy a ubicar en el material, ahí ya lo tengo, que es muros, y voy a utilizar esta opción que no habíamos visto tampoco, que es remover ese material de los objetos que voy a seleccionar. Entonces voy a hacer clic aquí en remover y voy a removerlo tanto de este como de este, voy a removerlo de los dos, le doy Enter y ahora nuevamente lo agrego. ¿Por qué lo hice así? Para adjudicar ya esa nueva composición que le acabamos de dar, que es que los muros están separados. Entonces venimos aquí a donde dice aplicar y nuevamente los seleccionamos. Seleccionamos este y seleccionamos este. Una vez los hemos seleccionado los dos, salgo con el botón derecho del ratón, ahí ya le di materiales a esos dos. Entonces lo que debo hacer acá en este momento es venir nuevamente a Realistic, voy a hacer un clic aquí en Realistic y ver cómo se está viendo ahora, digamos, la textura con respecto a las superficies. Con respecto a la superficie que separamos del resto de los muros, vemos que la textura ya se ve de forma correcta, es decir, ya vemos la cuadrícula totalmente ortogonal con respecto a la superficie. El resto de textura del resto de los muros sí se ve todavía oblicua porque tenemos todos esos muros unidos. Pero para no tener que ponernos a separar nada, creamos una base que es esta y ahora lo que debemos hacer es unir esa base con el resto de los muros. ¿Cómo la unimos? Con el comando unión. Yo tengo aquí, no tengo activa la barra de herramientas, entonces simplemente voy a decirle aquí en la línea de órdenes unión. Le doy
la opción o la orden unión, le doy enter. Él me dice selecciona objetos, entonces voy a seleccionar primero la que nos está sirviendo de base. Selecciono esa. Luego me dice selecciona objetos, voy a seleccionar la segunda, es decir, la que vamos a unir a esa. Hago clic ahí. Una vez selecciono las dos, le doy enter con el botón derecho del ratón. Y apenas hace la unión, él corrige totalmente la textura opuesta en todos los muros, porque ya lo tomamos a partir de esta base. Hicimos la unión a partir de esa base y tenemos nuevamente todos los muros unidos, pero con la textura de checker o de corrección ya totalmente arreglada. Esta es la forma, aquí ya tenemos esa textura bien hecha. Podemos irlo verificando en todas las caras si queremos, pero aquí ya podemos ver en esta vista que la textura se ve muy bien en todo el proyecto, completamente adaptada a la superficie de ese proyecto y ortogonal. En este momento entonces voy a ubicar nuevamente la vista NW Isometric, aquí veo todo el proyecto ya, y voy a modificar ahora la textura. Voy a buscar una textura diferente a la de checker. Esta solo era para verificar. Ahora voy a venir aquí y voy a buscar la que dice tiles, que es la de baldosas. Puedo hacerlo con cualquiera. Yo voy a escoger esta de baldosas para el ejemplo. Y aquí puede ver cómo ya cambió esa textura con respecto al proyecto. Me voy a acercar un poco aquí. Me voy a acercar para que se vea ya la tableta o la forma de baldosa de esa textura. En ese material. Específicamente en el material de muros. Si vemos que esa tableta está muy pequeña, podemos agrandarla. Es decir, que podemos venir aquí un poco más abajo, despliegue la burbuja, y un poco más abajo aquí nuevamente a donde dice escala. Ya no vamos a modificar las unidades, sino vamos a modificar el espesor, la altura y el espesor. Digamos, voy a modificar primero el espesor, voy a duplicarlo. Aquí dice 0.0008. Voy a modificarlo 0.0016. Dupliqué el espesor. Hago un clic aquí por fuera y aquí notamos cómo ya modificamos ese esquema de la baldosa. Se ve más ancho que alto. Las baldosas se ven más anchas que altas. Podemos hacerlo inversamente también. Eso depende de lo que ya quiera mostrar en el proyecto. Si queremos que las dos sean iguales, entonces simplemente voy a venir aquí, le voy a dar 16, también al de abajo. Voy a hacer un clic aquí por fuera. Inmediatamente hago un clic aquí por fuera. Me queda configuradas las baldosas del mismo tamaño y un poco más grandes de lo que la teníamos. Me voy a acercar un poco más aquí ya dentro del viewport, ahí, para que se vea el detalle ya de lo que es esa textura. Esta es una textura apenas que acabamos de dar de lo que sería difusa, es decir, una textura suave. Aquí en el viewport no la vemos exactamente como va a quedar en el render. Por eso siempre tenemos que ir haciendo renders previos para poder ir verificando que nos queda de la forma que queremos. Voy a hacer un render aquí. Voy a hacer clic ahí en render. Él está pensando. Y aquí podemos ver cómo él va marcando la textura que generaron esos muros con ese tile. Incluso se ven las del fondo, porque como esto es un vidrio se alcanza a ver el fondo porque le dimos esa textura al fondo. Y de esa manera nos va quedando el render. Voy a cortar ese render ahí. Solamente era para que se viera cómo aparece la textura. En el render voy a borrar ahí. Voy a quitar ese render. Vamos a modificar un poco esa textura. Es decir, aquí en esta barrita, aquí me ubiqué ya nuevamente dentro del editor de materiales. Puedo cambiarle qué tan tenue o qué tan fuerte quiero verla. Ahí está muy fuerte. Yo puedo bajar la fuerza de esa textura. Digamos, lo voy a bajar aquí a la mitad. Una vez lo bajo a la mitad o al 50% o 51%, aquí en el viewport vemos cómo se atenúa esa textura. Cuando yo haga el render también va a ocurrir lo mismo. Ya no se va a ver tan fuerte como lo vimos anteriormente. Ahí se ve ya en el render. Incluso hace el render de pronto un poco más rápido debido a esa pequeña modificación. Sin embargo, eso sigue siendo una textura muy plana. ¿Cómo podemos darle espesor? Con el mapa de relieve. Con el mapa de relieve podemos hacer eso. No voy a utilizar aquí el mapa difuminado.
puede hacer alguna prueba con ese mapa para que vea cómo funciona. Si no ve nada en el viewport, utilice el render para que vea lo que hace ese mapa en el render. Siempre vamos mirando acá el render para ir verificando lo que queremos. Y aquí vemos cómo va quedando mucho más suave esa textura. Si no queríamos que fuera tan marcada, queda más suave gracias a que modifiqué, digamos, la cualidad o la calidad de la fuerza con que se va a mostrar la textura. Ahí se ve el render. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el de relieve. Aquí ya vimos cómo se ve ese detalle ya de ese material, digamos en esa esquina, muy suave. Voy a cerrar nuevamente la ventana de render y voy a venir a modificar entonces el mapa de relieve. Voy a buscar nuevamente ahora aquí Tiles. Ya no necesitamos darle checker porque ya cuadramos nuestra superficie para eso. Voy a venir nuevamente a Tiles, hago clic aquí en Tiles. Aquí en el área, en el viewport, no voy a notar el checker, lo noto solamente en el render. Entonces voy a enviar ese al máximo para que se note bien el detalle. Lo mandé al máximo, es decir, vamos a ver el relieve al máximo de esas tabletas. No lo vemos, no, vuelvo y le repito, acá en el viewport no se va a ver, pero cuando venga y haga un render aquí, haga clic aquí en render. Recuerde que estos son renders de análisis previos, no son renders definitivos. Nos sirven para verificar la calidad de los materiales y cómo los queremos, los colores y lo que queremos mostrar. Y aquí ya se ve claramente cómo ese mapa de relieve le da profundidad totalmente a esas tabletas o a esas baldosas que creamos nosotros con la capa o la textura Tiles y con el mapa de relieve. Por eso se utilizan esos diferentes mapas, para dar diferente calidad a las texturas que estamos creando. Ahí está terminando el render y vemos claramente cómo se ve la profundidad. Se ve incluso más sobre una cara que sobre la otra, eso depende también de la luz. Pero el mapa de relieve es ideal para que no se vea plano el material. Nos sirve para eso, para hacer un detalle o para representar los materiales de mejor manera. Puedo utilizarlo en la cubierta, en los pisos, en donde desee. Aquí ya se ve claramente cómo puedo utilizar ese mapa. Y finalmente queda el render. Cuando ya va verificando, puede ir haciendo las modificaciones que quiera y en los materiales que quiera. Puede ir agregando y haciendo pruebas de diferente forma y utilizando los mapas de la mejor forma que crea. Vamos a ver finalmente aquí cómo agregar una imagen. Entonces voy a volver aquí nuevamente a textura de mapa. Voy a quitar eso y aquí nuevamente a textura de mapa. Y ahora vamos a agregar una imagen. Es decir, ya no vamos a ver nuestro proyecto con las previsualizaciones que tiene el AutoCAD, sino vamos a utilizar una imagen que tengamos dentro de nuestro ordenador. Voy a hacer clic aquí en Select Image. Voy a utilizar aquí lo que es en mapa difuso. Yo tengo aquí una carpeta con diferentes fondos y materiales. Estos han sido fotografías tomadas, digamos, en la calle. Yo puedo seleccionar esas, cualquiera de esas. Miren, esto es una fotografía de ladrillo. Esto es el cielo. Tengo aquí otra de ladrillo. Tengo aquí una de concreto. Aquí tengo una de grama. Podemos utilizar diferentes fotografías o imágenes para agregarlas a los materiales dentro de nuestros proyectos. Aquí tengo una un poco más, no tanto es una foto, sino ya es una imagen muy utilizada, digamos, en este tipo de proyectos. Y voy a agregarla. Una vez la selecciono, simplemente le doy Open. Y lo que hice fue agregar esa imagen que veíamos de los ladrillos, ahí se ven, a través de donde decía Select Image. La agregué y como ya chequeé, ya le hice el checker, esa imagen ya me va a quedar perfecta en la visualización que quiero. Si ese es el detalle que quiero para ese material, lo puedo hacer. Si cree que está muy grande, recuerde que puede modificar aquí la escala o el tamaño. Voy a modificarlo nuevamente a la mitad, 0.8. Y nuevamente aquí voy a darle 0.8. Ahí puede ver cómo se redujo el ancho. Y aquí nuevamente 0.8. Y una vez hago un clic aquí por fuera, modifiqué el tamaño de los ladrillos y ya los puse más acorde con el proyecto.
Voy a darle aquí unas vistas para que vayamos viendo cómo se ve ya ese material con respecto al dibujo. Voy a acercarme un poco aquí ya dentro del área de gráfica para que veamos cómo se adaptó ese material al dibujo. Y si queremos cambiarle un poco el tono, simplemente recuerde que aquí dentro de los mapas tenemos esta opción. Digamos ahí lo vemos un poco tenue, entonces aquí lo puede ubicar un poco más fuerte. Mueva el mapa, digamos el poder del mapa. Aquí vemos cómo cambió también en la previsualización y vemos también cómo cambia el color dentro del área de gráfica. Puede verificar también en las diferentes vistas. Voy a tomar la navegación. Voy a hacer clic aquí sobre el área de gráfica y voy a mirar aquí en la cámara 1. Mire ya cómo se ve, digamos, todo el proyecto con toda esa textura de ladrillo. Si solamente quiero ubicar un sector, separe ese sector y aplique solamente ese sector con ladrillo. No necesito ubicar que todo el proyecto sea con ladrillo. Puedo hacerlo por sectores para ir generando diferentes texturas y diferentes acabados dentro del proyecto. Yo voy a hacer eso. Para el próximo video ya va a ver los muros en blanco que quiero que vayan en blanco y los muros que van a tener este acabado en textura de ladrillo. Puedo ir verificando todas las vistas. Cámara 2, otra vista, cámara 3. Aquí va viendo cómo ya agregué esa textura que es diferente a simplemente una visualización plana. Agregué esa textura a nuestro proyecto. Y aquí, cámara 4, lo verifico por todas las vistas y me está quedando ya como yo deseo. Vuelvo a la vista 1 y de esta forma es que podemos utilizar las texturas. Recuerde que aquí puede ir modificando la escala, el tamaño de la textura dentro del editor de materiales. Voy a dejar este video hasta este punto, espero le haya gustado el video y nos vemos entonces en el próximo video.